buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es las leyes de la hermandad, que también significa los 10 mandamientos. Vamos a ver en la clase de los 10 mandamientos el día de hoy, ¿por qué es tan importante Moisés? Habíamos visto en la clase pasada una pequeña historia también de Moisés. Ahora vamos a hablar por qué es importante estas leyes de Dios. Sigamos en la siguiente diapositiva. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son unos regalos que nos hizo Dios a través de Moisés. Gracias a ellos podemos vivir como hizo Jesús, con amor y alegría. ¿Te das cuenta en la imagen que está Moisés, está Dios y está Jesús junto con los niños? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque acuérdate que primero fue Dios y Él también enseñó las buenas acciones. De ahí mandó a su Hijo Jesús, que a través de Él también siguió con las buenas enseñanzas. Pero también acuérdate que Dios primero le mandó la misión a Moisés y de ahí le mandó a Jesús. Vamos a refrescar un poquito la clase anterior para así poder continuar la clase de hoy. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Su historia se encuentra en el Éxodo y otros libros del Antiguo Testamento. La historia empieza así. Moisés nació en Egipto, donde los israelitas vivían como esclavos. Su madre lo dejó en un cesto en el río Nilo, porque el faraón había ordenado matar a los recién nacidos. La hija del faraón encontró al niño y buscó a alguien que lo criara. Tiempo después lo llevó al palacio de su padre. Moisés se educó allí como un príncipe. Moisés sufría al ver que los egipcios maltrataban a los israelitas. A veces él salía a defenderlos. Por eso el faraón ordenó matarlo y Moisés tuvo que huir al desierto. Con 30 años, Dios le encargó liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés logró que su pueblo saliera de Egipto, pero las tropas del faraón fueron tras ellos. Dios ayudó a los israelitas a escapar, atravesando el Mar Rojo. El ejército del faraón fue atrapado por el agua del mar, y el pueblo de Israel pasó así de la esclavitud a la libertad. En el desierto, Moisés subió al monte Sinaí, y Dios le entregó las tablas de la ley,
que contenían los 10 mandamientos. Así se selló la alianza con Dios. Después de 40 años, atravesando el desierto, los israelitas llegaron a Canaán, la tierra prometida por Dios. Moisés murió habiendo cumplido su misión. Pero acuérdate, ellos llegaron al pueblo de Canaán, pero no realmente a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque solo lo pudieron ver. Acuérdate que la tierra prometida era como el paraíso. Podemos ver en este recuadro el tiempo de Moisés. ¿Qué significa Moisés? ¿Te acuerdas? Muy bien, el salvado de las aguas. El faraón, ¿quién era? El rey de Egipto, que representaba a los dioses en la tierra. Las tablas de la ley eran las losas o las piedras, ¿no?, que estaban grabadas los 10 mandamientos. Y las pirámides eran las tumbas de los faraones. Ahora, como has comprendido esta lectura, estas preguntas van a estar en la actividad de Cubicol y lo vas a responder también en Cubicol y también en tu cuaderno. Vas a contestar: ¿dónde nació Moisés? ¿Por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo consiguieron escapar los israelitas de las tropas del faraón? Y me vas a explicar por qué entregó Dios a Moisés las tablas de la ley de Dios en el monte Sinaí. ¿Te acuerdas que después que Moisés pudo liberar a los israelitas en Egipto, ellos caminaron hacia la tierra prometida? Y en el transcurso que ellos caminaban, Dios le dijo a Moisés que le iba a entregar algo y que él tenía que subir al monte Sinaí para entregarle estas tablas de la ley. De pronto, Moisés subió, pero demoró 40 días. Escucha bien, 40 días para poder obtener las tablas de la ley de Dios, que estaban escritos en 2 tablas de piedra. Cuando Moisés llegó al campamento donde estaban los israelitas que él había podido liberar de la esclavitud, miró a un becerro de oro. Se enojó mucho Moisés y rompió las tablas de la ley de Dios. Toda la gente que estaba ahí se admiró, se sorprendió, porque pensaron que en esos 40 días que había pasado ya no iba a regresar Moisés. Y cuando lo vieron, todos se pusieron a llorar. Y ese ídolo que habían hecho, que era ese becerro de oro, lo desaparecieron. De pronto, Moisés volvió a subir al monte Sinaí y de nuevo demoró 40 días para obtener las tablas de la ley de Dios. Y así pudo darle a todo el pueblo los mandamientos, lo que Dios pedía. Y vamos a empezar así los 10 mandamientos. Primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que nunca debemos de dejar de amar a Dios a pesar que nos pasen cosas negativas, sino siempre estar con Él
en las buenas o en las malas, como por ejemplo la escasez de dinero. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir este mandamiento? Quiere decir que nosotros nunca podemos decir algo diciendo que es por Dios. A veces decimos muchas mentiras, como por ejemplo: yo no lo hice. Ese jarrón se cayó, pero por Diosito que yo no lo hice. Eso no está bien, porque estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque sí lo hiciste. Y al final, Dios no tiene nada de que ver en nuestras acciones, porque uno propio lo decide realizar. Santificarás las fiestas es el tercer mandamiento. Muchos de ustedes me han preguntado: Miss, ¿y qué significa santificarás las fiestas? ¿Quiere decir que vamos a ir a bailar? No. Significa fiesta es los días de misa, día del Señor. Y santificarás las fiestas quiere decir que todos los domingos y fiestas de guardar debemos de ir a misa. Fiestas de guardar son los feriados, como por ejemplo el 29 de junio, que es San Pedro y San Pablo, el 30 de agosto, que es Santa Rosa de Lima, ¿no? Así, eso se llaman fiestas de guardar. Y las fiestas significa los domingos ir a misa. En el cuarto mandamiento nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Quiere decir que nosotros debemos de respetarlos, valorarlos, nunca o tratar de no engañar, no ofenderlos. Por eso dice muy claro: honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento nos dice: no matarás. Aquí hay que recalcar algo. No solamente tú puedes matar a alguien con una pistola o con algo que le puedes dañar, algo material, ¿no? Sino también uno puede matar con las palabras. La ofensa tan grande como los insultos. Todas esas cosas también puedes matar a la otra persona. Y Dios nos dice muy bien que nosotros no tenemos ningún derecho de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida y nos las dio para poder vivir bien, no quitándonoslas. Nosotros no somos quienes para quitar la vida a otra persona, ni tampoco uno mismo. En el sexto mandamiento es: no cometerás actos impuros. ¿Qué nos quiere decir este mandamiento? Que no debemos realizar malos actos, como por ejemplo, caminar por la calle sin ropa, haciendo cosas indebidas, molestando también de repente a una señorita o a un joven, tomando fotografías indebidas.
Esos son actos impuros. El séptimo mandamiento es: no robarás. Nosotros no debemos de coger cosas que no son de uno mismo. ¿Por qué? Porque eso es quitar algo a la otra persona que le pertenece, que no es tuyo. Y eso es un pecado. Como ves acá en la imagen, este niño está robando una manzana. ¿Y a quién perjudica? A la persona que lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque con mucho esfuerzo la ha obtenido y así poder ganar dinero para llevar a su familia. Y si esta persona le está robando, quiere decir que no va a llegar un plato de comida a su familia. Y si nosotros hacemos esta acción, no vamos a querer que también puedan robar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos o a nuestra familia, como nuestros tíos, primos, ¿no? Creo que ninguno de nosotros debemos de hacer esto porque no queremos que también a nosotros nos pueda pasar, porque eso es una acción negativa. El octavo mandamiento nos dice: no dirás falsos testimonios ni mentiras. Siempre el ser humano comete ese error por querer salir muy bien de la conversación o situaciones. Decimos mentiras. ¿Para qué? Para que uno pueda quedar bien. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque debemos decir la verdad a pesar de que nos pueda afectar a nosotros, a pesar de que nos tengan que llamar la atención. Por eso nosotros no debemos de decir falsos testimonios ni mentiras. En el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos desear algo malo para la otra persona. Tampoco debemos de tener actos de como no prestar o decir es mío a pesar de que no sea mío. Esos pensamientos negativos no debemos de tenerlo, porque así nos vamos haciendo más egoístas y también envidiosos. Y eso no quiere Dios para ti, mi querido alumno, alumna, sino que debemos querernos todos y el que no tiene, poder compartir. El último mandamiento es: no codiciarás los bienes ajenos. Como ves acá en la imagen, hay una niña que está jugando con su muñequita y tiene un vestidito para su muñeca. Y en el otro lado hay una niña que no tiene esa muñeca, pero ella desea que esa muñeca esté con ella, que ella la tenga. Entonces, ella empieza a tener una actitud negativa. ¿Por qué? Porque desea algo que no es de ella. Y eso se llama codiciar los bienes ajenos. En la vida no podemos tener todo lo que todos tienen, pero sí, lo que sí podemos es obtenerlo poco a poco. Así que mis queridos alumnos,
hay que pensar muy bien nuestros actos antes de realizarlo. Así que tenemos que tratar de cumplir estos 10 mandamientos. Como te decía, mis queridos alumnos, vas a contestar en tu cuaderno y también en actividades de Cubicol. Es ¿dónde nació Moisés? ¿Por qué Moisés sacó al pueblo de Israel? ¿Cómo consiguieron escapar los israelitas de las tropas del faraón? Me vas a explicar por qué Dios le entregó las tablas de la ley de Dios en el monte de Sinaí, y también me vas a escribir los 10 mandamientos. Muy bien, hemos terminado nuestra linda clase. Hasta la próxima.